Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó eso a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te seguirán y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diga conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así será. Siéntese un momento. Queridos hermanos, da inmensa alegría poder compartir este evangelio.
Porque este evangelio trae condensada la enseñanza que usted y yo hemos recibido. La enseñanza que usted y yo hemos recibido en la Iglesia Católica desde siempre. Y que es un punto de contradicción con los hermanos separados. Es donde los hermanos separados no quieren abrir los ojos ni los oídos. Ustedes escucharon hoy en el Evangelio que estaban los discípulos después de haber pescado, comieron con Jesús a la mesa, ahí asaron pescado, Jesús les dio a comer. Y ustedes escucharon cómo Jesucristo, delante de los apóstoles, le preguntó a Pedro si lo amaba y le dijo: las ovejas mías, yo quiero que seas tú quien las apaciente. Esto en castellano y teológicamente significa que Jesucristo le dio autoridad a Pedro sobre la iglesia, cosa que los protestantes le agarran la vestidura y dicen: eso no aparece en la Biblia. Y yo pregunto a cualquier protestante, si el Evangelio de San Juan 21:15, ¿dónde está esa pregunta? No significa que Jesucristo le dio autoridad a Pedro sobre todo su rebaño de ovejas, donde Cristo es el pastor supremo, pero como Él se va, le deja el encargo de pastorear las ovejas a Pedro. Si eso no significa autoridad, si eso no significa que usted y yo debemos obedecer a Pedro, estar dentro del rebaño donde está Pedro, si eso no significa que hay una característica propia de la iglesia de Cristo, que es sentirse oveja del rebaño de Cristo y tener un pastor que no sea cualquiera, sino el mismo que Jesucristo le legó para su iglesia, entonces que me diga cualquier protestante del mundo qué significa teológicamente esto en la Biblia. Porque yo somos resto, multiplico y no me da. Entonces ustedes comprenderán que los protestantes tienen un problema: la soberbia. Y la soberbia no les permite doblegarse a reconocer que hay una autoridad dentro de la iglesia por encima de ellos. La soberbia no les permite ver que Jesucristo Él quiso dentro de su rebaño de ovejas, que usted y yo nos consideramos ovejas de su rebaño, que los protestantes se consideran ovejas de su rebaño, quiso que hubiese uno, no dos ni tres, porque si hubiese querido que todos fueran iguales los apóstoles, no le hubiese dicho a Pedro: pastorea mis ovejas. Estaban todos ahí, le hubiese dicho a todos: bueno, todos ustedes están encargados de pastorear mis ovejas. Y no lo hizo. Le preguntó a Pedro: ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. Y por 3 veces la soberbia de los protestantes, el orgullo, les impide ver autoridad dentro de la iglesia. Con una frase que no está en la Biblia. Es que todos somos iguales y no necesitamos autoridad. En la Biblia está que todos somos iguales, pero que no necesitamos de autoridad, no. Y repiten hasta la saciedad que Cristo no dejó ninguna autoridad dentro de la iglesia, para luego hacer todo lo contrario de lo que ellos dicen. Si no hay autoridad, entonces, ¿por qué en la iglesia protestante existen los llamados pastores? Si no hay autoridad. No, pero es que el pastor es igualito que los demás. ¿De veras? ¿Será que el evangélico más pobre puede pasar hoy a cobrar el diezmo? No, eso sí no, porque el pastor no es igual que los demás. El pastor es el que todos los días recoge el diezmo. ¿Y quién es el que predica? El pastor.
¿Y por qué no predica? No, porque entonces no me diga que no. ¿Y quién es el que manda? El pastor. Entonces no me diga que no tiene autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? A diferencia de Pedro, que se la dio Cristo, y hoy lo escuchamos. A ellos nadie le dio esa autoridad. Ahora sí comprendo. ¿Por qué quieren quitarle la autoridad que Cristo le dio a Pedro? Para dejar todo sin autoridad. Y al encontrar un pueblo sin autoridad, entonces ellos se autonombran autoridad. Al encontrar un pueblo sin pastor, entonces ellos se autonombran pastores. Cristo no dejó ningún pastor en la iglesia. Entonces, ¿por qué ellos son pastores y hasta pastoras? Que alguien me lo explique. Pero no solamente los hermanos separados, también hay católicos que sufren de la misma enfermedad. No quieren autoridad. Y todo lo que le huele a autoridad, le resbala o le choca. ¿O no? Aquí, en Guatemala y en Guatepeor. En todas partes. Porque no estamos acostumbrados a obedecer. Porque obedecer es una virtud, y no solamente una virtud, sino un ejemplo de Cristo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es una virtud. Cristo siendo Dios, ¿te acuerdas? Filipenses 2:5, ¿verdad? No hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se negó a sí mismo, pasó como uno de tantos, y fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y lo puso por encima de todo nombre. Por la obediencia. Entonces, el problema de los protestantes es la no obediencia a la autoridad que dejó Cristo. Pero esa enfermedad que comenzó con los protestantes va contagiando a muchos católicos. Por eso de verdad que muchos católicos ahorita por las redes hablan porquerías del Papa y dicen ser católicos. No quiero decir que el Papa no sea humano y no peque. Lejos de mí. Decimos, el Papa también es un pecador. Y ya se murió, y si no se arrepintió y no le pidió perdón a Dios, pues tiene que pagar lo suyo también. No podemos decir que no. Pero eso a decir que el Papa no tiene la autoridad, ¿cómo me explican esto? Esto es decir que no le voy a obedecer al Papa porque es un pecador, o creerme más papista que el Papa. No, señor. Es otra cosa. El problema entonces que hay es un problema de no reconocer la autoridad. Y así como Dios quiso que hubiese autoridad en la familia, pregunto, ¿quién manda en la casa, el hijo menor? ¿El mayor o la mamá o el papá? Hay una jerarquía. Papá, mamá y un mayor. ¿Y el último? El hijo menor. Ahora pregunto, ¿y todos en la familia son hijos de Dios? ¿Son iguales ante Dios? Sí, pero Dios quiso que en esa familia haya una autoridad. Y después que falle esa autoridad, otra autoridad, otra autoridad. Ahora pregunto, ¿y qué tal si no hay autoridad en la casa? Cada quien hace lo que le da la gana. Eso es lo que los protestantes quieren. ¿Para qué? Para hacer de la suya. Para hacer de la suya. Pero Dios quiere autoridad, si no, ¿para qué dejó a Pedro ese encargo? Por eso, nosotros como católicos respetamos la autoridad, obedecemos a la autoridad. Y yo digo que a mí me ha ido bien en la vida. Yo le doy gracias a Dios porque me ha enseñado la obediencia. El obispo me ha dicho a mí, usted va a contar parte, o haga esto o no haga esto, ni una palabra, me contesto. El obispo me obedezco ya. A veces pienso y digo, yo creo que se equivocó, pero Dios escribe recto con líneas torcidas. Y después miro para atrás y digo, tenía razón, Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios sabía por qué lo hacía, yo no, qué tonto fue. Y eso nos puede pasar a todos. A todos nos puede pasar. Por eso la iglesia siempre nos enseña a obedecer. Y el que obedece no se equivoca. ¿Cómo que el que obedece no se equivoca? No. En todo caso se equivoca el que manda.
Pero el que obedece no. Se equivocó el que mandó. Pero el que obedece no se equivoca. Él obedeció y punto. Eso es lo que el Evangelio hoy nos muestra. Que el rebaño de Cristo debe ser como oveja obediente, dócil. Y que debe haber un pastor dentro de la iglesia que Cristo dejó y que ustedes y yo tenemos como ovejas que someternos a ese pastor. Y ese pastor lo dejó Cristo. Esa es la figura. Y el protestante, para engañar o jugar con la mente de los ignorantes, o jugar con la mente de las personas que no reflexionan, dice, ¿cómo va a dejar Cristo una autoridad? Cristo no dejó a Pedro en la iglesia. Porque si ustedes dicen que Cristo dejó a Pedro como piedra en la iglesia, o como pastor en la iglesia, Pedro le está quitando el puesto a Cristo. Pero qué ignorancia más grande. Si Pedro como pastor le quita el puesto a Cristo, entonces los pastores evangélicos no le estarán quitando el puesto a Cristo. Claro que sí. Ahora, cuando nosotros decimos que Pedro es el fundamento o es la piedra que Jesús dejó para conocer la iglesia de Cristo, no significa que Cristo sea reemplazado por Pedro, porque nosotros no tomamos en cuenta a Cristo, sino a Pedro. No. En toda construcción de aquel tiempo se construía con piedra, siempre existía una piedra invisible, que era la piedra de abajo. No sé si ustedes llaman la primera piedra. Abren un hueco y meten la primera piedra. Esa piedra invisible es Cristo. Pero toda la construcción era de piedra, o sea que de ahí en adelante muchas piedras. Pero usted no podía poner todas las piedras al mismo tiempo, tenía que poner primero una piedra y después otra piedra. La piedra principal, la piedra de abajo, la que sostiene todo, es Cristo. La invisible, no lo vemos. Pero después de Cristo viene Pedro, y después vienen los otros apóstoles. Y así de sencillo. Y de ahí venimos nosotros como piedritas. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes? No es que Cristo va a construir y todas las piedras iban a ¡pácata! No, tiene que haber una piedra y después otra y después otra. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Tan tapaditos son? No, es el afán a rechazar la autoridad dentro de la iglesia. Es la soberbia y el orgullo para no aceptar lo que dijo Cristo. Escuchemos lo que dice Cristo. 21:15 de San Juan. Cuando hubieron comido, No está Pedro solo. Jesús quiso que estuvieran los demás. Era la tercera vez que se le aparecía a los apóstoles resucitados. Jesús dijo a Simón Pedro: ¿Qué es lo que no entiende? Vean la preferencia por Pedro. Vean cómo saca a Pedro del grupo y lo pone aparte. Y le dice a Simón Pedro. Y para que ustedes se den cuenta que lo pone aparte, vean la pregunta que le hace. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Lo apartó de los demás. Me amas más que estos. A estos que son los apóstoles, no los iguala a Pedro. A Pedro los separa. Y le dice, me ama más que estos. ¿Quién entiende eso? Que Jesucristo está mostrando que hay una preferencia por Pedro. ¿Me ama más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. No le dijo, sí, yo lo amo más que esto. Porque Pedro no era así tan volado, ¿no? Digo, sí, tú sabes que te amo, más que otro, no sé, no, pero sí te amo. ¿Y sabes por qué no fue capaz de decir sí te amo más que esto? Porque ya lo había negado 3 veces. Si Pedro no lo hubiese negado 3 veces, Pedro hubiese dicho a lo mejor, sí Señor, yo lo amo más que esto. Pero como ya lo había negado 3 veces,
Sí, Señor, tú lo sabes, ¿no? ¿Se acuerda que lo que te dice? Yo te amo. Sí, te amo, Señor. Y aquí está la razón teológica del papado dentro de la iglesia, que según la Biblia es el rebaño donde están las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo, ustedes y yo. El rebaño es el rebaño, cambiemos la palabra rebaño por iglesia. La iglesia es el rebaño donde todos nosotros, teológicamente comparados con ovejas, para decirnos que somos nosotros y debemos obedecer al pastor. Entonces dice, me aman más que esto, y aquí le va a decir, apacienta mis corderos. Si le dice apacienta, lo está nombrando pastor, porque el que apacentaba los corderos, al igual que las ovejas, era el pastor. Apacienta. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ese apacienta mis corderos está diciendo cómo identificar el rebaño de Cristo. Él se va, acuérdate que acaba de resucitar, y él se va. Pero él quiere que el mundo reconozca al rebaño de Cristo. ¿Cómo lo va a reconocer? Mirando al pastor. Porque hay otro rebaño, acuérdate que él dijo, hay otras ovejas que no son de este rebaño. Él mismo lo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 15 por allá. Él dijo, hay otras ovejas que no son de este rebaño. Si hay ovejas que no son de este rebaño, ¿cómo hago yo para identificar? Sí, busque a ver si es Juan 10, 15 por ahí. Si hay otras ovejas que no son de este rebaño, ¿cómo hago yo para identificar cuál es el rebaño de Cristo? ¿Por qué no aquel rebaño? ¿Por qué no aquel rebaño? ¿Por qué no aquella oveja? ¿Por qué? ¿Es 15? ¿Es 16? ¿10, 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Que no son de este redil. Y escuchen, Aquellas también debo traer. hay que traerlas a este rebaño, a este redil. Entonces, volvamos a la otra. Hay un rebaño que es de Cristo. Pero como hay muchos, y usted se da cuenta que todos los pastores tienen su rebaño. Los pentecostales, los pentecostales unidos, los adventidos, todos tienen su rebaño. Pero ¿cómo identificamos cuál es el rebaño de Cristo? Lo hizo de dos maneras. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, para yo reconocer cuál es la iglesia de Cristo, yo tengo que ver cuál es la primera piedra que está después de Cristo. La primera piedra que está entiendan protestantes, los protestantes que me siguen, entiendan, después de Cristo, no estoy quitando el impuesto a Cristo. Después de Cristo hay otra piedra que es Pedro, y que es la piedra que sigue como base. Entonces, si esa piedra yo la encuentro y me doy cuenta, a ver, voy mirando y descubro que ahí dice Pedro, estoy llevando de una manera figurativa. Me doy cuenta que ahí dice Pedro, está la iglesia de Cristo, porque la primera piedra que Jesucristo puso después de él es Pedro. Entonces aquí está, listo, ya está la iglesia de Cristo. Porque la primera piedra, la que estaba abajo, no se veía. Tenemos que mirar la otra. O si no lo miran de esta manera, lo miran. Apacienta mis corderos. O sea, voy a ver quién es el pastor y voy a reconocer de quién son las. Ustedes, figurativamente, imagínense, a lo mejor ustedes conocen los ganaderos de la zona. Y los ganaderos tienen encargados, ¿o no? Bueno, usted ve el encargado de don Petronillo, que está criando un poco de ganado. ¿Usted qué dice? Ese ganado es de don Petronillo. O se salieron unas vacas a la carretera.
Y usted ve que viene don Petronilo corriendo en el caballo, ¿de quién son las vacas? Del dueño. ¿Y Petronilo es el encargado o era el dueño? Se me olvidó quién era el encargado o el dueño. Bueno, don Pánfilo era el dueño y Petronilo el encargado. Don Pánfilo el dueño, Petronilo el encargado. Usted ve la vaca que está en la carretera. ¿Ah? Y usted ve que Petronilo es el encargado. ¿Sí? Petronilo viene a caballo y va. Usted dice, ¿de quién son las vacas? De Pánfilo. ¿Cómo lo sabe? Porque vio quién es el ganadero. ¿Quién es el ganadero? ¿O no? Entonces usted mira y dice Jesús, ¿cuáles son las ovejas de Cristo? Pues ¿cómo vamos a saber cuáles son? Vamos a ver quién es el que las va guiando. Pedro, esas son las ovejas de Cristo. Porque mirando al pastor que Jesucristo dejó encargado, yo me doy cuenta que esas ovejas, ¿a quién pertenecen? Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos al pastor? Quitemos al pastor que Cristo dejó. ¿De quién son las ovejas? Ni se supo. Esa puede ser mía. ¿Por qué? ¿O no? Claro. Por eso los protestantes quitan al pastor que Cristo dejó. Y de Cristo no dejó ningún pastor dentro de la iglesia. Que no le dejó, entonces quitemos esto de la Biblia. Es que el diablo es astuto. Y el diablo dice, si le quitamos el pastor, logramos que los católicos digan, Cristo no dejó ningún pastor, entonces los católicos quedan perdidos. Y llega un evangélico con la Biblia debajo del brazo, yo soy el pastor Petronilo, yo vengo de parte del Señor, y ustedes serán mis ovejas, y yo les saco la lana. Y los tontos lo siguen. ¿O no? Este es el esfuerzo que hacen los evangélicos para decirle a la gente, Pedro no es el pastor que Cristo dejó en la iglesia. Protestantes del mundo entero, no me maldigan, o después que me maldigan, respondan. ¿Cuál es la razón teológica? No lo que usted le dé la gana pensar, la razón teológica, si son teólogos, por lo cual Jesucristo le dijo a Pedro, mis corderos que me pertenecen a mí, los apacientas tú y no otro. ¿Por qué no dejó a los otros? No estamos nosotros, porque lo dijo todo, para mostrar autoridad sobre los demás. Por segunda vez. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No solamente cuidar. ¿Saben qué es cuidar, no? Que viene el lobo y los saca a patadas o le echo plomo. Eso es cuidar. ¿Qué es pastorear? Se acabó el pasto aquí, lo llevo donde haya más pasto. ¿Me cantaron la idea? Entonces la función de la autoridad en la iglesia, del papado, es cuidar que no vengan los evangélicos a robarnos las ovejas. Pastorear, alimentar, predicarles la palabra de Dios para que no vengan los protestantes a predicarles ellos a su manera. ¿Me captaron la idea? Esas son las dos funciones de los pastores en la iglesia. Esa es la función de Pedro. Y por tercera vez, Jesús le pregunta, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En las tres hay sentido de pertenencia. Mis. En las tres se muestra cómo detectar las ovejas de Cristo, las suyas, mis. Mirando al pastor. ¿Qué es lo que no entiende? Se llama terquedad, si no lo quieren entender. Se llama soberbia, orgullo, si no lo quieren aceptar.
Pero que está escrito en la Reina Valera, está escrito. Y ahora, ustedes pueden ver que hay varios pasajes de las Escrituras donde muestran que Pedro es, después de Cristo, el primero. Aquí cuando le dijo, apacienta mis corderos. Según San Juan, Pedro es el primero. Es el encargado de pastorear a los corderos, que son los apóstoles. Me ama más que esto, apacienta mi cordero. La segunda, me ama, cuida mis ovejas. O sea, que Pedro tiene potestad sobre los apóstoles y sobre todo el rebaño, las ovejas. Eso lo dice San Juan, y lo dice después que Jesús resucita. Qué curioso, ¿no? Que los evangelistas presentan la importancia de Pedro en primer lugar dentro de la iglesia. Juan lo demuestra comparándolo con un rebaño, que es la iglesia, el rebaño de Cristo, las ovejas, usted y yo. Que si somos de Cristo nos dejamos pastorear por Pedro, si nos vamos ya por la soberbia y nos vamos con otro pastor, ya no somos del rebaño de Cristo. San Lucas también nos habla de que Cristo, miren primero Juan, ahora miren a San Lucas. San Lucas nos viene en San Lucas 22:31, estando también todos los discípulos, saca a Pedro del montón y lo pone por encima de los demás y le da autoridad. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, si te quieres decir que eres mí. No estamos diciendo que le quita el puesto a Cristo. Estamos diciendo es autoridad. El protestante, pero es que la roca es Cristo. Quítese de la mente la roca. La autoridad que Cristo dejó en la iglesia es que la roca es Cristo. Ya terco, quítese la roca de la cabeza. La autoridad que Cristo dejó en la iglesia es Pedro, pastorear las ovejas. Es que la roca es Cristo. ¿Qué no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? La autoridad lo dejó como un jefe. San Lucas, ya lo vimos con San Juan. San Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Estando todos unidos, los apóstoles reunidos, le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. a todos los apóstoles, con toda la iglesia, Satanás pidió permiso para zarandearlos como el trigo. Protestantes, maldíganme, mándenme para el infierno. Y después respóndanme la pregunta. ¿Qué significa teológicamente esto? Escuchen. Pero yo he rogado por ti. No significa teológicamente que Jesucristo tiene predilección sobre Pedro. No significa. Entonces, ¿por qué dice yo he rogado por ti? Y los demás apóstoles no están ahí. Explíquenme. No estaban con él ahí. Explíquenme. ¿Qué quiere decir eso teológicamente? O sea, detrás de eso, ¿qué enseñanza nos da? Digo un protestante, es verdad que Cristo nombró a Pedro como pastor. Es verdad que Cristo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, pero yo he rogado por ti. Es verdad que Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy la llave del reino del cielo. Pero cuando Pedro se murió, todo eso se acabó. Entonces yo le dije, o sea que el evangelio llega hasta la muerte de los apóstoles. A lo que murieron los apóstoles, murió el evangelio. Las enseñanzas teológicas del evangelio murieron con la muerte de los apóstoles. Porque lo que ahí se decía solamente para lo de ese tiempo y más nada. O sea que Jesús no nos dejó ninguna enseñanza porque todo murió con la muerte de los apóstoles. ¡Ah, no! El evangelio sigue vivo. Pues el evangelio sigue vivo. ¿Y qué es el evangelio de San Juan? Pues el evangelio. San Juan 21:15. ¿Qué es? Pues el evangelio. ¿Sigue vivo o no? Ah, pero ese pedacito no sigue vivo. Lo demás sigue vivo, pero ese pedacito no. Y San Lucas 22:31, ese pedacito tampoco. Lo demás sí. Y San Mateo 16:18, ese pedacito también murió, pero lo demás no.
A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Miren cómo engañan los protestantes, por favor. Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Si un protestante dice que aquí Cristo no está poniendo predilección sobre Pedro, no hay peor ciego que ese protestante. Y no hay peor sordo que ese protestante. Y como la iglesia ve que eso está ahí y es palabra de Dios, sigue diciendo que tu fe no falte. yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tarea de Pedro, porque es el pastor. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Confirma a tus hermanos. La tarea de Pedro, del pastor, es confirmar a los hermanos en la fe. Confirmarlo. Entonces hay una autoridad, hay un jefe que Cristo dejó con una tarea específica, confirmar a los hermanos. Lo dice Juan de una manera, lo dice Lucas de otra manera. Me aman más que esto. Juan, apacienta mis ovejas. Lucas, Satanás pidió permiso para zarandearlo a ustedes, la iglesia. Y el diablo la zarandea. ¿No están viendo ustedes los escándalos? Cómo zarandea la iglesia por todos lados. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a tus hermanos. Listo, yo lo creo. Pero es que si usted se queda viendo cómo el diablo zarandea la iglesia, entonces usted no va a creer la segunda parte. Que Pedro está para fortalecer la fe de los hermanos. Pero usted queda como los protestantes. Se acabó la iglesia. Ahora sí se acabó la iglesia. Y ahora viene el Papa Negro. Ahorita sí viene el Papa Negro. Ahora sí. Se acabó todo. El Papa Negro. La profecía. Dame un capítulo, tonto. Dame un versículo, tonto. Dámela. Donde diga que el Papa Negro vendrá y que él la... Dame el capítulo y el versículo. Lo quiero leer. ¿Por qué mienten? Cuando Jesucristo dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Y los protestantes al revés dicen, es que viene el Papa Negro, ese va a acabar con la iglesia. Y Jesús dice al revés, el diablo pidió permiso para zarandear la iglesia. Y yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú fortalece a tus hermanos. No dice, tú vas a ser el anticristo, Papa Negro, y se va a acabar la iglesia. ¿De dónde sacan los protestantes eso? Y los católicos lo repiten como loros. Pero porque prefieren creer en los hombres y no en la palabra de Dios. A mí me da risa porque está en la palabra de Dios. Pero no solamente lo dice San Juan, no lo dice San Lucas, lo dice San Mateo, Mateo 16, 18. Pedro lo compara con el pastor y las ovejas. Lucas lo compara con el diablo que zarandeó, dio permiso para entrar a la iglesia, pero ha rogado por Pedro para que él fortalezca a los demás. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Eso es autoridad. Si la llave del reino de los cielos no es autoridad, entonces dígame qué es. Un protestante me decía, es que usted dice que Pedro tiene la llave. ¿Cómo va a ir Pedro con unas llaves al cielo? ¿Acaso va a llevar una llave para allá, para el cielo? Allá no entra con llave. Ahí sí. Y hay una puerta para entrar allá en el cielo y Pedro va a estar con la llave abriéndole, cerrando las llaves. De teología no tiene nada. Teológicamente está diciendo que la iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, Pedro, está tan encargado de esa iglesia, tan así es, que Jesucristo la figura, la representa con las llaves. Una iglesia que tiene una llave y la llave la tiene Pedro, pero esa llave es la del reino de los cielos. Teológicamente, ¿qué significa?
que para yo poder entrar al cielo, tengo que estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo dejó las llaves, no a cualquier persona, sino a Pedro, al mismo que le dijo, apacienta mi oveja, al mismo que le dijo, tienes la misión de fortalecer a tus hermanos, al mismo que le dijo, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará. ¿Qué es lo que no entiende? Oye, y se pusieron de acuerdo todos los evangelistas para mostrar que Cristo tiene predilección sobre Pedro. Uno lo dice de una manera, otro lo dice de otra. Y no es que los protestantes creen en la palabra de Dios, creen esto. Es que Pedro no le puede quitar el puesto a Cristo. Vuelve el disco rayado. El disco de quién ha dicho que Pedro le está quitando el puesto a Cristo. Esto se está diciendo que Pedro es la roca. Está bien, te lo vuelvo a repetir. La roca invisible, la primera piedra, la principal piedra es Cristo. ¿Ya lo entendió? Y después de Cristo viene Pedro. Este Pedro no le puede quitar. No le va a quitar el puesto a Cristo. Cristo ya tiene su puesto y después. Pero es que no le puede quitar. Usted no es más terco porque no es más grande. Si fuera un poquito más grande, sería un poquito más terco. ¿Qué es lo que no entiende? Pero luego viene, por ejemplo, San Marcos. Cuando San Marcos nombra a los apóstoles, San Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, que elige, llamó a lo que él quiso, le dio los nombres, y ustedes van a ver que en el versículo 14, 3, 14, en adelante, ustedes van a ver que San Marcos nombra en el listado de los apóstoles a Pedro en primer lugar. San Juan dice que es el pastor. De entre todos le dijo que era el pastor. San Lucas dice, de entre todos rogué por ti. Fortalece tu hermano. Mateo dice, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que antes dará todo el primero. O sea que después de Cristo, ¿quién queda de primero en la iglesia? Pedro. Y si no les cree por eso, le voy a comprobar que todos van a mostrar que primero Pedro. Va, Marco primero. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Están listos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si todos los apóstoles nombran, que todos los evangelistas nombran a Pedro en primer lugar. Vamos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. San Marcos dice que en la lista de los apóstoles está primero Pedro. Pero observen que todos nombran a Pedro en primer lugar, pero después de ahí cambian. Por ejemplo, este nombra de segundo. Ayúdenme a ver, ¿a quién nombra de segundo? A Jacobo. Jacobo, Santiago. Acuérdense, ¿a quién nombró de primero? A Pedro. De segundo, a Santiago. Vamos a ver que todos cambian, menos Pedro. A ver, miremos cuando lo dice, lo dice San Lucas, a ver cómo lo dice San Lucas. A ver si San Lucas, pues uno de ellos los nombra igual que San Marcos, a Santiago, a Jacobo. Pero los otros nombran otros. Vamos a ver, pongan cuidado. San Lucas, estamos hablando de San Lucas capítulo 6, versículo 12. Viene a mostrar cómo lo nombran. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí viene. ¿Sería que nombra a Juan de primero? ¿A Santiago? ¿A quién? A Simón, a quien también llamó Pedro. No lo cambió de puesto. Ahora vamos a ver si San Lucas cambia, porque hay dos que dicen que Jacob es el segundo. Y dos que dicen Andrés. Vamos a ver. A Andrés. Ya no Jacobo. Ahora, ¿quién es el que nombra de segundo? A Andrés, porque
Lo importante es el primero. Ese no cambia. Ese no cambia. Andrés sí cambia. A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Ahí está el nombre. En el 14, bueno, el 13, por ahí. Ahí está el nombre. Vuelve a nombrar a Jacobo o a Andrés. Escuchemos. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro. Pedro, en primer lugar, no cambia. Qué curioso, ¿no? Después de Cristo, ¿cuál es la piedra que sigue? Pedro. ¿Cuál es el pastor que dejó en primer lugar la iglesia? Pedro. El diablo ha pedido permiso para cerrar algo a ustedes, pero yo he rogado por ti, Pedro. Primero, Pedro. Segundo, Y Jacobo. Jacobo. Vuelve con Jacobo. Ahora, ¿qué dice Mateo? Ya llevamos de segundo a Jacobo 2, Andrés 1. Ahora Mateo 10, 1. ¿Cómo lo nombra Mateo? Mateo va a decir, y más claro no puede ser, el primero. No hay segundo ni tercero. El primero, Pedro. Y después, bueno, ponga. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, Ahí, los nombres de los 12, ¿qué es lo que vamos a ver? Si Mateo también nombra a Pedro en primer lugar, porque es la piedra después de Cristo, la que viene después de Cristo. En primer lugar, la que usted y yo vamos a buscar dentro de la iglesia de Cristo. El pastor que vamos a ver que Cristo es un iglesia. los nombres de los 12 apóstoles son estos. La lupa, y le ponemos la lupa que lo vean claro, a ver si lo entienden algún día. Primero, Simón. ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. Primero, ¿Qué entienden ustedes por primero? Otra vez. primero, ¿Quién? ¿Santiago? ¿Juan? Otra vez. primero, Simón. ¿Qué es lo que no entiende? Ayúdenme. ¿Qué es lo que no entiende? La soberbia, el orgullo de los protestantes no les permite ver que primero es que hay una intención diabólica. Quitar a Pedro para ponerse en ellos. ¿O no? Quitamos a Pedro. ¿Y quiénes son los pastores? Los evangélicos son los pastores y a cobrar tiempo, y a cobrar más. Esa es la intención. Y como quitamos a Pedro, entonces ya no hay iglesia de Cristo, porque Cristo la fundó. Tú eres Pedro, tú eres esta piedra, ¿qué crees? Entonces ninguna iglesia salva. La iglesia no es importante. Todas las iglesias son iguales. Quitemos a Pedro, todas las iglesias son iguales. Todo el rebaño, todas son las ovejas de Cristo. Claro, quitamos a Pedro, todas las ovejas quedan dispersas, no saben. Pero qué curioso que la Biblia es clara. Pedro. Ahora miren ustedes, se muere Judas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién toma la decisión de nombrar un nuevo apóstol? ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque el que tenía la autoridad que Jesús le dejó, ¿cómo llamaba? Pedro. Después de Cristo, ¿quién venía? Pedro. Y cuando muere un apóstol, ¿quién era el único que tenía la autoridad para nombrar un nuevo apóstol? Pedro. No es como dicen los protestantes. Yo me nombro apóstol. No. Pedro nombra. Ponga cuidado. En aquellos días, Pedro, Ahí. El que Cristo dejó para pastorear las ovejas y los corderos. Pedro, se levantó en medio de los hermanos, en medio de los hermanos, los creyentes, y los reunidos eran como 120 en número, ya estaba la iglesia extendiéndose, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, el que traicionó a Cristo, ¿verdad? Versículo 21, para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué se ha creído Pedro? ¿Con qué autoridad va a meter un nuevo apóstol dentro de la iglesia? Le está quitando el puesto a Cristo.
Cristo eligió los 12 apóstoles. Ahora, ¿cómo se le ocurre a Pedro elegir un nuevo apóstol que se ha creído? El pastor que Cristo dejó con razón. Entonces, Pedro, si ahorita pierde que en mi iglesia, a ti te doy la llave. Lo que hace quedará atado y lo que deshace quedará desatado. Con razón. De todo, el primero, Pedro, con razón. Ahora, vean la autoridad, según los hechos de los apóstoles, teológicamente significa, ellos lo hicieron, nosotros tenemos que seguirlo haciendo, ellos lo creyeron, nosotros lo seguimos creyendo, que Pedro tenía autoridad hasta para nombrar en representación de Cristo a un nuevo apóstol. Vale. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Repita lo último. Y fue contado con los 11 apóstoles. Repítalo, compadre. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién lo metió en el grupo de los 11 apóstoles? Pedro. ¿Con qué autoridad? Con la que Cristo le dio cuando le dijo: me ama más que esto, apacienta y cuida mis ovejas. Ah, bárbaro. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? Porque ellos no tenían esa autoridad. Y ojo, si está en los hechos de los apóstoles, teológicamente significa que lo hicieron ellos, y nosotros también lo tenemos que hacer. Reconocer la autoridad de Pedro. ¿Qué hicieron los otros? Dijeron: no estamos de acuerdo. Nada. Lo agregaron. Pedro fue el que mandó. Lo agregaron. ¿Quién dice no? Y vean, viene el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 11. La gente dice que están borrachos. Y Pedro, y ahora, ¿se acuerda que Judas murió? ¿Cuántos quedaron? 11. 11 con Pedro. Ahora, sacando a Pedro. Pedro, ¿cuántos quedan? 10. Pero como metió uno, 11. Vamos a ver si lo aceptaron o no lo aceptaron. Cuando dice que están borrachos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las 11. ¿Qué dice el 11? El 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están borrachos. Y escuchen. Entonces Pedro, ¿por qué Pedro? Y ahora vean cómo Pedro tiene autoridad y cómo los otros están como corderitos. ¿Se acuerdan? Apacienta mi cordero. Están como corderitos al lado de Pedro. Entonces Pedro, repítanlo. Entonces Pedro, Ahí están los corderitos, vean los corderitos. poniéndose en pie, Ahí está el pastor, se pone de pie el pastor. Ahora vean los corderitos. Entonces Pedro poniendo de pie, repito. entonces Pedro, poniéndose en pie, Ahí está Pedro, el jefe. Ahora los corderitos. con los 11, Ahí están los corderitos. Con los 11. Y Pedro, 12. ¿Es que estaba Judas? Ah, no. Es que ya Pedro había metido dentro de los apóstoles uno más. Ya lo metieron. Y entonces Pedro, con los 11, ellos reconocen al que Pedro metió como apóstol. O sea, ¿hay autoridad en la iglesia? Sí la hay. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Lo acepto? No lo acepto. Punto. De eso se trata. Y como no me voy a encadenar, vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Cuando hay un gran lío, no pueden solucionar el problema, se van a agarrar a golpes. Pablo no lo pudo solucionar. Entonces le lleva el caso a los apóstoles, peleando con los apóstoles, tampoco pueden solucionar el problema. ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Quién lo soluciona? La autoridad. Pongan cuidado. Pedro. Si quieren lo lee el capítulo 15, por ahí en el versículo 1, 2.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles. Ahí está. Como Pablo no pudo solucionar el problema, tomaron la decisión de ir a Jerusalén donde estaban y en el versículo 11 dice que está el problema. Y llegan todos los apóstoles, ¿y cómo solucionan el problema? Está que se agarren de la mecha igual que allá con Pablo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y... No, un poquito más atrás, el 11. Entonces, Pedro se puso de pie, donde Pedro habló. Antes creemos, el 14. Simón ha contado el 11. Lea el 11 completo. Es el 7, es el 7. El 7, el 7. Al cabo de una prolongada. Es el 7, perdón. El 7, sí. El 7. Y después de mucha discusión, ¿se acuerda que Pablo no pudo solucionar? Se le fueron de los apóstoles. Y cuando llegaron los apóstoles, después de una gran discusión, ¿cómo se frenaron? ¿Cómo se paró la cosa? Pedro se levantó. ¿Y quién se ha creído Pedro? El jefe, el pastor. Y miren los corderitos. Pedro se levantó, miren los corderitos, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Los corderitos y las ovejas. Pedro se levantó. Y Pedro dijo que tenían que escuchar a Pablo y a Bernabé. Y toda la asamblea, después de estar acalorado, con ganas de agarrarse de las mechas, escucharon a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé exponen. Y Santiago no dice Santiago, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien Santiago dice, ustedes ya escucharon a Pedro, como en el versículo 13, 14, dice Santiago, en el 14 creo que es, o en el 13, en el 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces Santiago dice, bueno, ustedes ya escucharon cómo ya habló el mayordomo, ya mandó Pedro, la autoridad, y tranquiliza. Y entonces viene el discurso y ponen leyes. ¿Quién habló? Pedro. ¿Quién estaba mandando? Pedro. Ponen las leyes. Y en el versículo 28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Está Pedro hablando, junto con los apóstoles, toman una decisión y dice que cuando está Pedro con los apóstoles, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Tienen autoridad? Sí. No imponeros ninguna carga más. No imponer. ¿Tienen autoridad? Ellos pueden imponer, porque tienen autoridad. Y eso que se impone, capítulo 16, más adelante, versículo 4, eso que se impone, 16:4, ¿será que se tiene que cumplir o no? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Autoridad, y todo el mundo tenía que guardar eso. Pero ¿quién era el cabecilla? Pedro. Que los protestantes no lo quieran ver, que no lo quieran aceptar, ese es el problema de ellos. No se trata de otra cosa, y jamás pensar o enseñar en la Iglesia Católica que Pedro le quita el puesto a Cristo. No. Es que Cristo le dejó autoridad a Pedro antes de irse y Pedro ejerció esa autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Y los católicos que se olvidan de eso ahorita, hermanos, por favor, escúchenme algo. Ahorita murió el Papa, viene un Papa nuevo,
El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Cristo dijo a Pedro, pero Pedro, sobre esta piedra de mi iglesia, los poderes del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Es que viene un papa negro y va a acabar la iglesia. No le crean al diablo mentiroso. El papa que venga es el que Dios permita. ¿Ustedes creen que Dios tiene todo el poder? ¿Creen que tiene el poder de guiar a su iglesia como lo prometió? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. ¿Creen que Cristo es capaz de elegir y poner un papa en la iglesia? ¿O ustedes creen que el diablo le va a impedir a Cristo de poner un papa según su corazón? ¿Quién gana, Cristo o el diablo? Cristo. El diablo ha pedido permiso y yo le he dado permiso para tratar a mi iglesia. Pero Cristo, el papa, ha rogado a Cristo por el papa. ¿Será que esa oración por el papa no es escuchada? Dejen de escuchar a tontos que están engañando a la gente y metiéndole miedo, que ahora sí se acabó la iglesia, viene el Papa Negro, y la gente, los católicos esperando el Papa Negro, y que ahora sí, no sean tontos. El Papa que venga a la iglesia es que Cristo lo permite, Él es Dios. Es que el Papa Francisco, ese no era Papa, ese era el antipapa, el verdadero Papa no sé quién era. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Cristo es Dios y es capaz de poner papa que Él quiera. Y el papa que venga hará lo que Cristo mande y punto. Lo gobierna. Y si ese papa no quiere hacerle caso a Cristo, ¿qué le cuesta a Cristo con llevárselo? Se lo puede llevar. Y ya. Ustedes no se acuerdan que en Venezuela hubo un presidente que quería hacer lo que le da la gana. Y todo el mundo creía que era el eterno. Y dijo Dios, ya ven acá. Pero yo, ¿dónde está el eterno? Le tapó la boca. Así es, porque que Dios es el que manda y tiene todo el poder. Ahora en la iglesia no lo puede hacer. Dejen de creer en tonterías, crean en la palabra y obedezcan. Y sométanse a la autoridad. Y déjense guiar por la autoridad. La iglesia es jerárquica. Está el Papa, después están los obispos, después los sacerdotes y después los diáconos. Sometámonos. El hecho de, vamos a ponerle, y nosotros entonces tenemos que obedecerle al vicario, sí, al párroco, sí, al Papa, sí, al obispo, sí. Es el querer de Cristo, pero puede ser que esté equivocado. Y si le dice a usted, métele un tiro a otra persona, pues ahí no tiene que obedecerle. Pero si hay cosas que no vayan en contra de la voluntad de Dios, y le dice, mire, el padre le dice, mire, no me limpien la iglesia hoy. Y usted dice, sí que yo la quiero limpiar hoy. Pero es que el padre me dice que no, y yo quiero que sí, y que el padre dice que no, pues obedezca, tonto. Y ya. Ahora si le dice, vaya a meterle un tiro al vecino, ahí sí no le obedezca. ¿Me capta la idea? Pero tenemos que obedecer a los sacerdotes, y por eso le dije en otra enseñanza, en cuanto al evangelio, a la doctrina de la fe, tenemos que ver cuando un sacerdote está enseñando la doctrina de Cristo y cuando no. Un sacerdote dice, le doy permiso para que se case hombre con hombre. ¿Eso viene de Dios? No. ¿Eso es del diablo? ¿Tenemos que hacerle caso? No. Ahora, ¿tenemos que faltarle el respeto? No, simplemente decirle, padre, usted está un poquito lejos del evangelio. A ver si si se actualiza. Con respeto. ¿Ah? Pero sabiendo que es una autoridad que Cristo le da dentro de la iglesia. Papá Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Ayúdanos para sentirnos orgullosos de obedecerte a ti en la autoridad que has dejado dentro de la iglesia. Ser ovejas
de tu rebaño, donde Pedro, tú has querido nombrarlo pastor. Estar dentro de la iglesia que tú fundaste, donde has querido dejarle la llave en manos de Pedro. Estar en la iglesia, esa iglesia que el diablo pidió permiso para zarandearla, pero que tú has orado por Pedro para que nos fortalezca. Señor, no queremos ser orgullosos, soberbios, sordos a tu voz. Y te pedimos por los hermanos protestantes, para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.